Hoy hablaremos sobre varios artículos relacionados con el derecho a la salud, las responsabilidades del Estado y del Ministerio de Salud Pública, además de los derechos de los pacientes y las consecuencias legales de una mala práctica profesional. Estos artículos son importantes porque explican cómo se protege la salud de la población en el Ecuador y qué obligaciones tienen tanto las instituciones como los profesionales de salud. En las normas constitucionales tenemos el artículo 32, el cual es el derecho a la salud. Este artículo establece que la salud es un derecho garantizado por el Estado y que está relacionado con otros derechos importantes, como el acceso al agua, la alimentación, la educación, el trabajo y un ambiente sano. Además, el Estado debe asegurar que todas las personas reciban atención médica de manera oportuna, sin discriminación y con calidad. También se menciona que los servicios de salud deben basarse en principios como la equidad, universalidad, solidaridad y bioética. Esto significa que la atención médica debe ser justa, humana y accesible para todos. También tenemos el artículo 11.9, en el cual la Constitución señala que el deber principal del Estado es respetar y garantizar los derechos de las personas. Si existe negligencia, errores o mala presentación de servicios públicos, el Estado tiene la obligación de reparar los daños ocasionados. Este incluye casos donde funcionarios o instituciones incumplen sus funciones y afectan la vida o salud o la integridad de una persona. También tenemos el Código Orgánico Integral Penal, en el cual entra el artículo 146, el cual es el homicidio culposo por mala práctica profesional. Este artículo habla sobre las consecuencias legales cuando un profesional, por negligencia o falta de cuidado, causa la muerte de un paciente. Esta ley aclara que no toda muerte significa automáticamente mala práctica. Para que exista esta responsabilidad se debe demostrar que si el profesional incumplió normas o protocolos establecidos ahí. También se analizan aspectos como el nivel de preparación profesional, la previsibilidad del daño y el hecho pudo evitarse. También tenemos el artículo 152, en el cual entran lo que son las lesiones. Este artículo explica las sanciones cuando una persona causa daño físico, mental o ya sea otro. Las penas varían según la gravedad de la lesión. Lesiones leves tienen sanciones menores, lesiones graves o permanentes que afectan órganos y capacidades físicas tienen penas mucho más severas. Además, si el daño ocurre por negligencia profesional, también puede existir responsabilidad legal, aunque la sanción sea menor comparada con una agresión intencional. También tenemos el artículo 28, en el cual entra lo que es la omisión dolorosa. Esta ocurre cuando las personas que tienen la obligación de cuidar a otros deciden no actuar para evitar un daño. En el área de salud, esto es importante porque médicos, enfermeros u otros profesionales tienen la responsabilidad de proteger la vida y la integridad del paciente. En general, el objetivo del Ministerio es proteger la salud colectiva y garantizar los servicios seguros y de calidad. Aquí también tenemos el artículo 7, en el cual entran los derechos de los usuarios del sistema de salud. Este artículo describe los derechos que tienen todas las personas dentro del sistema sanitario. Entre los principales están que tenemos que recibir atención médica de calidad, sin discriminación, acceder gratuitamente a programas de salud pública, ser tratados con respeto y dignidad. También debe recibir una información clara sobre los tratamientos y procedimientos. En conjunto, estos artículos muestran que la salud no solo es un servicio, sino un derecho fundamental. Además, establecen responsabilidades tanto para el Estado como para los profesionales de salud, garantizando una atención segura, ética y de calidad para toda la población. Yo les voy a hablar sobre el Código de Ética Médica en el Ecuador. En el contexto ecuatoriano, la ética en el sector de salud no es solo un compromiso moral, sino que está plenamente normado. El Código de Ética Médica de la Federación Médica Ecuatoriana y las normativas del Ministerio de Salud Pública guían el comportamiento de todo el personal de salud, que en este caso son médicos, enfermeras, obstetras, entre otros, para garantizar una práctica humana segura. Los principios éticos de actuación. La práctica clínica en el país se fundamenta en los 4 principios de bioética, estrechamente alineados con el concepto constitucional del buen vivir, summa causae. Como primero tenemos la beneficencia, que es la obligación de actuar siempre buscando el máximo bienestar del paciente y la recuperación de su salud de forma integral. La no maleficencia es el principio de premium non nocere. Lo primero es no hacer daño. Implica evitar la negligencia, la impericia o la imprudencia, del artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, el cual tipifica la sanción a la persona que infrinja con el deber objetivo del cuidado, cause muerte. Como tercero tenemos la autonomía, que esta consiste en respetar el derecho del paciente a tomar decisiones informadas sobre su cuerpo, tratamientos, procedimientos, permitiéndolo aceptar o rechazar las alternativas terapéuticas. Justicia. Exige una distribución equitativa de los recursos y una atención oportuna, universal y gratuita, sin discriminación de ningún tipo.
Las penalizaciones van desde multas económicas hasta la suspensión temporal o definitiva del registro profesional para ejercer la carrera en nuestro país. Ad hoc es el criterio que permite evaluar si el profesional actuó correctamente según las circunstancias, recursos disponibles o guías clínicas establecidas por el Ministerio de Salud Pública. El consentimiento informado es un derecho del paciente y una obligación del personal de salud antes de realizar procedimientos de riesgo. Debe explicarse claramente y quedar firmado en historia clínica. Finalmente, la atención digna y respetuosa garantiza que el paciente sea tratado con respeto, privacidad, sin discriminación, incorporando además el enfoque intercultural y el respeto a la medicina ancestral en el sistema de salud ecuatoriano. El caso tiene lugar en la fecha del 21 de junio del 2018. La paciente Milena Sánchez, una adolescente de 14 años, perdió su vida en el hospital de San Carlos debido a un cuadro agudo de peritonitis que no fue tratado a tiempo. Días previos a ser atendida, Milena fue revisada por 3 médicos en el SAMCO de Arequito, mismos que no informaron a sus familiares el padecimiento. Milena recurrió en ese entonces con frecuencia al hospital de Arequito por un malestar que nunca cesó. Dicho dolor se hizo tan insoportable que su padre tuvo que trasladarla al hospital San Carlos, donde poco pudieron hacer para salvarle la vida. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la aplicabilidad y la normativa en el Ecuador. Como número 1 tenemos el delito penal del artículo 146 de la COIP. Esto se tipifica como homicidio culposo por la mala práctica profesional. Los médicos infringieron el deber objetivo de cuidar y no analizaron ni realizaron exámenes básicos como una ecografía o hemograma. La pena va de 1 a 3 años de prisión. En la Constitución del Ecuador, en el artículo número 32 y número 54, tenemos, por parte del artículo número 32, que se vulneró el derecho a la salud con principios de calidad y eficiencia. Y por parte del artículo número 54, la obligación de responder por la negligencia profesional que causó la muerte de la paciente. La Ley Orgánica de Salud, en el artículo número 57, habla sobre la violación del derecho al paciente a recibir una atención de emergencia oportuna y continua. La norma técnica del MSP de la Lex Artis habla de que el personal ignoró los protocolos obligatorios del Ministerio de Salud Pública, como la escala de Alvarado. Responsabilidad del Estado. Este se habla en el artículo número 11.9 de la Constitución. Al ocurrir en un hospital público, el Estado ecuatoriano asume la responsabilidad objetiva, obligándolo a la reparación integral y económica por fallas de los sistemas de servicio de salud. Alexander es un niño de 10 años quien sufrió negligencia médica luego de una cirugía por problemas urinarios, la cual se llevó a cabo con varias irregularidades, entre ellas la mala aplicación de anestesia, provocando daños cerebrales irreversibles. Ahora, pasando a la aplicabilidad y la normativa en el Ecuador, tenemos que el delito penal en el artículo 152 y 146 de la COIP se configura el delito de lesiones graves, que sanciona con 5 a 7 años de prisión a quienes causen una incapacidad permanente o pérdida autónoma. Esto sumado a la mala práctica agravada por el artículo 146, inciso 3, por realizar acciones u omisiones peligrosas en el área del quirófano. La Constitución del Ecuador, en el artículo número 44 y número 45, habla sobre el incumplimiento del interés superior del niño, que obliga al Estado y a los médicos a dar la protección máxima y prioritaria a menores de edad. Por parte de la Ley Orgánica de Salud, en el artículo número 7, habla sobre la vulneración flagrante al derecho de seguridad del paciente dentro de un quirófano. También entra la norma técnica del MSP, el Lex Artis, el cual habla de la omisión de la lista de verificación de cirugía segura. Esto es obligatorio en el área de la salud en el Ecuador. Y falta de monitoreo continuo durante la oxigenación, lo que impidió detectar los paros cardíacos a tiempo. Y por último tenemos la responsabilidad de la clínica privada. Según el Código Civil ecuatoriano, la clínica tiene la responsabilidad solidaria. Los padres pueden exigir judicialmente que paguen una indemnización económica de por vida para cubrir los gastos médicos y de subsistencia del niño. Empecemos por el caso hipotético. José Antonio Rivera, de 56 años, trabajador y derechohabiente del IMSS, comenzó a sentir un dolor opresivo en el pecho acompañado de sudoración y dificultad para respirar. Su esposa lo traslada de inmediato al IMSS, donde llegó caminando con esfuerzo. Al presentarse en urgencias, el personal de recepción indicó que no había cardiólogo disponible y que debía trasladarse por su cuenta al Hospital General Regional, ubicado a más de 40 minutos. José explicó que no podía desplazarse por su estado, pero el personal insistió en que no había médico ni camas disponibles y se negó a recibirlo o brindarle atención mínima. Bueno, dentro de la aplicabilidad y normativa del Ecuador, tenemos que en la Constitución del Ecuador, en el artículo número 35, se habla de que un evento cardíaco es una condición de alta complejidad, por lo que el paciente goza de atención prioritaria obligatoria. Además, el artículo 326 prohíbe taxativamente la paralización o negación de servicios de salud. También habla sobre el delito penal en el artículo número 146 de la COIP. Negar la atención a un paciente en estado crítico constituye una infracción penal, el deber objetivo del cuidado del paciente por omisión. Si el paciente sufre secuelas o fallece en el traslado, el personal médico y administrativo enfrenta cargos penales de 1 a 5 años de cárcel. El artículo número 7 de la LOS obliga tanto a hospitales públicos
públicos como privados, a atender y estabilizar cualquier emergencia médica sin condiciones administrativas y sin exigencia de pagos previos. La vía jurídica en el Ecuador, tenemos que ante la omisión del hospital, la herramienta legal correcta del Ecuador es la acción de protección junto a la solicitud de medidas cautelares de emergencia, según el artículo número 87 y número 88. Un juez constitucional ordenará de forma inmediata al IES o al MSP la asignación de una cama, un especialista o el traslado seguro del paciente a una ambulancia o una clínica privada costeada totalmente por el Estado. Muchas gracias.